El 15 de diciembre de 1983 asume la presidencia Raúl Alfonsín. Con su llegada al poder retorna la democracia y termina el llamado proceso de reorganización nacional que comandaba la Junta Militar. Su tarea inmediata en lo político y lo social era intentar reconstruir la República, los derechos civiles y las libertades. Visualizar un tiempo venidero sin dejar atrás el pasado inmediato. Para ello, la convocatoria a la sociedad era un recordatorio de las generaciones y sus gestas. En su discurso del 23 de marzo de 1984, dice al pie de la letra: yo no los convoco argentinos, los convoca toda la historia, los convoca el futuro, los convoca la dignidad nacional, los convocan nuestros hijos. Dentro de sus acciones de gobierno, resalta la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esta comisión redacta y presenta el 20 de septiembre de 1984 el famoso Informe Nunca Más, que revela las atrocidades cometidas por los militares en contra de la ciudadanía y da personalidad jurídica al delito de desaparición forzada, abriendo con ello el espacio doloroso de la evidencia de las detenciones ilegales, el secuestro de recién nacidos, el ejercicio de la tortura y el asesinato a manos de agentes militares y policíacos. Este informe precipita también la posibilidad de construir una memoria colectiva que permite hablar a cielo abierto a sobrevivientes del proceso y a testigos presenciales de las violaciones a los derechos humanos. El testimonio de quienes vivieron en carne propia y de personas cercanas a los secuestradores y desaparecidos genera no solo el estupor, el dolor y la condena tanto nacional como internacional, sino que inicia un periodo de denuncias legales en contra de los perpetradores de tales atrocidades. Sin embargo, no mucho tiempo después, el 24 de diciembre de 1986, el mismo presidente Alfonsín recibe la ley 23.492 llamada de punto final, donde se posibilita la caducidad de la acción penal contra los responsables de las desapariciones forzadas. Asimismo, se consolida la ley de obediencia debida que desecha la acción penal contra diversos agentes de la represión con el argumento de que actuaron bajo órdenes de sus superiores. La ley de punto final dice en su artículo primero: se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado en los delitos del artículo 10 de la ley número 23.049 que no estuviere prófugo o declarado en rebeldía o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria por tribunal competente antes de los 70 días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiera cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983. El artículo primero de la Ley de Obediencia 23.521 señala, cito: se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas de Seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10.1 de la ley número 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida. Sigo. La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandantes en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente antes de los 30 días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes. Sigue la ley. En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencias a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad. Hasta aquí la ley.
Estas leyes permitieron, junto con los indultos otorgados por el presidente Carlos Saúl Menem en los decretos 2343, 2344, 2345 y 2346 del 30 de diciembre de 1990, un resguardo y una protección legal a quienes habían sido reconocidos por muchos de los perseguidos, torturados, encarcelados y testigos de secuestro de aquellos años como los agentes directos o mandos superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía que habían ejercido violaciones a sus derechos y sus libertades. Las leyes otorgaban protección y una especie de perdón a los asesinos y torturadores. Desde diversas esferas del poder se intentó imponer una nube de olvido a lo ocurrido durante la dictadura. Sin embargo, había voces que no permitirían que eso ocurriese. Los familiares y amigos de los desaparecidos, así como diversas organizaciones de los derechos humanos, pugnaron desde diversos frentes por el esclarecimiento y la aparición con vida de los detenidos y las detenidas ilegalmente. La familia pasó de ser un receptáculo de transmisión de valores tradicionales a una voz y un agente de la memoria y el respeto a la ley y a la vida. La familia ya nunca será vista como antes de que ocurrieran estos crímenes contra los allegados más cercanos. El término familia política cambiaría radicalmente de signo. Y hay que decirlo claro, la voz de los familiares no esperaron al advenimiento de la democracia para expresar sus demandas y realizar acciones efectivas y enérgicas en contra de la impunidad y la violencia del Estado. En abril de 1977, en pleno auge de la dictadura, Azucena Villaflor de Vicenchi invitó a diversas madres a manifestarse en contra de la desaparición de sus hijos e hijas. La razón es que los nombres de sus familiares no estaban dentro de la lista de detenidos. Era como si hubieran desaparecido. Ante la certeza de que se trataba de acción de ilegalidad por parte del Estado, deciden manifestarse en la simbólica Plaza de Mayo. Se reúnen para tal motivo el día 30 y como los policías les ordenan moverse porque estaba prohibida la agrupación de personas, comienzan a caminar alrededor del obelisco. Comienza así uno de los movimientos más emblemáticos de la lucha por los derechos civiles de familiares y personas desaparecidas, movimiento que fue ensangrentado por las mismas manos que se acusaba. En diciembre de ese año, Azucena Villaflor y otras madres son secuestradas y asesinadas. A este movimiento, que después se divide en la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Asociación Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, se suman dos más, Abuelas de la Plaza de Mayo e Hijos. Hijos, cuyas siglas significan Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, nace en 1995 y está constituida por hijos de detenidos desaparecidos, presos políticos, asesinados por la dictadura, exdetenidos desaparecidos y exiliados. También por todos aquellos y aquellas que se sienten hijos de ese tiempo de persecución y asesinato. Su apuesta principal es la reivindicación de la lucha de sus familiares y amigos. También dedican sus esfuerzos a la búsqueda de sus padres, madres, hermanos o compañeros, así como a la exigencia de juicio, castigo y condena de los genocidas militares y sus cómplices civiles. Se constituyen a partir de distintas comisiones para lograr sus objetivos. Estas comisiones son las de juicio y castigo, de la memoria, legal, de prensa, recepción, radio y finanzas. Existen dos comisiones más, harto significativas para lo aquí trabajado. La Comisión de los Hermanos, que investiga y busca la aparición con vida de al menos 400 jóvenes que fueron desaparecidos por las fuerzas del orden, y la de Identidad, que trabaja en la colocación de baldosas en reivindicación a la memoria de desaparecidos y detenidos. La otra asociación es la que congrega a madres de madres asesinadas a las que les fueron sustraídos sus hijos y sus hijas. Estas mujeres, autodenominadas Abuelas de la Plaza de Mayo,
se reúnen para denunciar el secuestro de sus nietos y la existencia durante la dictadura de centros de tortura como Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, que servían como espacios de maternidades clandestinas donde las madres eran despojadas de sus bebés recién nacidos. Acusan la existencia de listas de espera para la adopción por parte de familiares de militares. Asimismo, revelan que había un plan de secuestro sistemático de recién nacidos que servían como botín de guerra y que eran entregados a familias ajenas a su nacimiento, registrados con nombres que no eran los de su linaje, vendidos o entregados a orfanatos bajo las siglas de NN, sin nombre. Mismas siglas que eran utilizadas para marcar las tumbas clandestinas de los desaparecidos que eran asesinados. Se calcula que al menos 300 niños y niñas nacieron en estos centros de detención. La Junta Militar y sus brazos represores no solo perseguían, desaparecían y eliminaban opositores, ciudadanos críticos, civiles rebeldes o guerrilleros organizados. También secuestraban infantes y asesinaban impunemente a sus madres para robarles sus hijos y enviarlos a un destino brutalmente trastocado por las instancias del poder y el despotismo. El sueño de un otro absoluto se presentaba con uniforme, botas y rostro de asesino sin permiso, pero con poder. Ese otro con mayúscula se arrogaba la facultad de la ley como si fuera absoluto y, además, hospedaba su contradicción, a saber, la transgresión de la misma. El círculo del terror se cerraba sobre sí mismo. El otro, con mayúscula, sede de la ley, se apertrechaba en su propia naturaleza legal. Las leyes presentaban, una vez más, a un semblante de un otro sin falta imputable por las leyes que desde esa misma instancia se ordenaban. Sin embargo, no hay otro sin falta ni atropello que sea infalible. Frente a la posible impunidad de los torturadores y la adopción de leyes por parte de algunas instancias del Estado democrático que socorría de la justicia a militares y policías involucrados en el asesinato, la tortura y la desaparición de personas, las voces y las acciones de los familiares no dejan que el silencio y el olvido reine sobre la pesadilla de lo ocurrido durante la dictadura. La dificultad residía en llevar ante los tribunales a los presuntos culpables de los delitos antes descritos. Decir, recordar, denunciar, servía de mucho, pero había que llegar más lejos. Había que invocar a la justicia y buscar el castigo jurídico. La memoria era el primer paso, pero la justicia debía ser el segundo. Para ello, en un primer frente se incluye un tercer elemento, la verdad. La imposición de las leyes de punto final y obediencia debida empuja a los familiares y organizaciones civiles a convocar un antiguo derecho vigente en la legislación no solo nacional, sino también internacional, a saber, el derecho que tiene cualquier ciudadano de saber la verdad sobre la muerte de sus seres queridos. Así, a partir de 1998, comienza un movimiento en diversos lugares de la República de los llamados juicios de verdad. La ley se confronta con la ley abriendo una fisura a la esfera del poder, al poder que se sentía infalible. Legislaciones coyunturales se enfrentan a leyes constitucionales. Algunos jueces negaban esta posibilidad, por eso desacataba no solo a acuerdos internacionales, sino a la mismísima Constitución que contempla y defiende ese derecho. La Suprema Corte se enfrenta a embates, pero acaba reconociendo la legitimidad de diversas demandas sobre la verdad. Además, ya había un precedente. En 1996, las abuelas de la Plaza de Mayo presentaron ante el juez Adolfo Bagnasco una demanda judicial contra quienes resultasen responsables por el secuestro y desaparición de al menos 200 recién nacidos cuya identidad se había cambiado y habían sido arrancados de sus madres, que a su vez habían sido asesinadas por las fuerzas represivas.
la impugnación por el secuestro y la desaparición de infantes da un golpe certero al muro militar. Su investidura como delito de lesa humanidad, que implica que no prescribe ni su causa ni su persecución, abre los cauces para que la verdad se haga justicia. Además, dentro de las mismas leyes que permitían recovecos para la impunidad, había 2 artículos que posibilitaban diversos caminos para transitar de la legalidad a la acción judicial. El artículo 2 de la ley de punto final, después de aquel que negaba la acción penal contra ejecutores de violencia política, señala a la letra: la presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles. Aquí acaba la cita. Asimismo, en la ley de obediencia debida se leía en el artículo 5, cito: la presente ley no extingue las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil y sustracción y ocultación de menores. Cierro la cita. Sobre esa base, sostenidos en la Constitución y la misma redacción jurídica de las leyes que los protegían, en 1999 son arrestados y procesados altos mandos del Ejército y la Marina. Miembros destacados de las juntas militares también son detenidos, entre ellos el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Macera y el almirante Rubén Óscar Franco. Ante la apelación de estos últimos de que ya habían sido juzgados, la Corte Superior responde con la verdad del carácter permanente de los delitos de lesa humanidad. Los juicios no se dejan esperar y muchos de ellos son condenados. No solo eso, después de miles de enfrentamientos jurídicos y políticos, ante la avalancha de denuncias y manifestaciones ciudadanas, frente a las contundentes evidencias judiciales, a partir de los testimonios de quienes vivieron en carne propia la muerte, bajo el peso de la verdad convocada y en nombre de la justicia que merece el pueblo y cada sujeto, en el 2001 el juez Gabriel Cavallo determina que las leyes de punto final y obediencia debida son inconstitucionales y, finalmente, el 21 de agosto del 2003, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso, declaran insanablemente nulas esas leyes. También se logra que en marzo del 2005 se declaren inconstitucionales los perdones otorgados a 6 generales y 2 vicealmirantes. Ante la memoria, la justicia y la verdad, el otro, con mayúscula, que se creía y se imponía como infalible, cae rendido estrepitosamente ante las plantas de la gente convertida en león. La historia escupe a los tiranos que sin fuerza desparraman su pestífera hiel. Ese otro que enlazaba un espacio con nombres propios, acciones singulares y órdenes precisas. Hay sujetos que quieren asumir u usurpar esa función simbólica. Ante ello, el peso de la verdad abre siempre cauces a la falta en su estructura. Pero la memoria no solo apela a la ley, también a su declaración en los espacios de lo social. Durante los años posteriores a la dictadura, hubo diversos intentos de levantar memoriales o destruir monumentos de la represión. Menem intenta demoler el edificio de la ESMA. Su iniciativa fracasa y el inmueble sigue representando un testimonio arquitectónico del horror. En Neuquén se crea el Parque de la Memoria, la Justicia y la Verdad. En Rosario se constituye la Casa de la Memoria. Y en Buenos Aires surge el proyecto, como recordatorio de los y las ciudadanas que allí fueron arrojados, de, cito, la realización de un paseo que contenga un monumento pluricultural de los desaparecidos, que incluya sus nombres en la costanera en el Río de la Plata. También se propuso en la capital un parque de la memoria que debería contener los nombres de los detenidos desaparecidos y asesinados que presentó la CONADEP, actualizados con aquellos establecidos más tarde por la Subsecretaría de Derechos Humanos.